Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio, aquí al podcast de Fórmula Paddock, el episodio número 59 en total, el octavo de esta temporada 2026, y hemos vuelto a la actividad. La Fórmula 1 ha retomado su camino, ha retomado su transcurso, después del Gran Premio de Miami que vivimos ayer, domingo. Hoy estamos grabando el podcast un lunes. Un bonito y apacible lunes a nivel climatológico. Y bueno, a ver, la verdad es que la carrera en sí, por ir anticipando un poco lo que vamos a tratar en este programa, primera carrera en la que ya se aplicaban o ya se habían aplicado ciertos cambios al tema de la gestión eléctrica, cosas que ya comentamos aquí en nuestro último episodio, y aquí pues digamos que era la primera vez que se ponían en práctica. De hecho, los libres 1 del viernes duraron hora y media, en lugar de las 60 minutos que venían siendo habituales, precisamente un poco con enfoque a probar todas esas cosas nuevas. Y luego ya, pues tanto en el sprint, porque este fin de semana teníamos formato sprint, como en la propia carrera, pues esto ya se aplicaba. Aquí hay sentimientos encontrados un poco, porque bueno, anticipo desde ya que nuestro compañero Erlans hoy tampoco nos va a poder acompañar por motivos laborales, pero sí que nos ha dejado algunas intervenciones en diferido que podremos escuchar aquí durante el episodio. De hecho, abriremos el debate precisamente con el resumen de Erlans, que nos ha dejado, como digo, en audios, en diferido, dada su ausencia. Además, porque ya está recibiendo como alguna pullita también, ¿no? Por el tema de Aston Martin, etcétera. Está la cosa divertida por ahí. Pero digo, hay sentimientos encontrados, bueno, respecto a lo que serían las opiniones sobre la carrera, porque he podido escuchar estos audios de Erlans, aunque ahora los compartiremos aquí para todos. Pero hay cosas, por ejemplo, como digo, anticipo únicamente, pero de las que comenta mi hermano, de las que comenta Erlans, con las que sí estoy de acuerdo, otras con las que no tanto. Entonces, bueno, está bien. La carrera no es que nos dejara, en mi opinión, muchas perlas, no fue una carrera tampoco muy entretenida. De hecho, yo por mi parte diría que incluso en cierto modo fue de las peores de este año, de las 4 que hemos visto, te diría prácticamente la peor, para mí. Para gusto los colores, está claro. Pero bueno, como digo, sí que podemos ir sacando algunas conclusiones de lo que hemos ido viendo a lo largo del fin de semana, tanto en la sprint como en la carrera, de que, bueno, pues Mercedes parece que ha perdido un poco de terreno. McLaren, con ese coche que dijeron que traían un coche prácticamente completamente nuevo para esta carrera, pues bueno, parece que ha recuperado mucho terreno. Los Ferrari siguen estando ahí un poco en su línea, aunque Hamilton haya estado un poco más desdibujado este fin de semana. Los Red Bull, al menos con Verstappen, también parece que han dado un pasito adelante. Como digo, Mercedes es el que menos habría mejorado con respecto al resto, o con respecto a la última carrera en Japón. Y bueno, aunque se han llevado la victoria con Antonelli, pues hemos visto que le han comido un poco el terreno. Entonces por ahí cosas interesantes. Por media parrilla las cosas han estado interesantes también. Williams, por ejemplo, ha puntuado con sus 2 coches. Los Aston Martin han terminado con los 2 coches también. Aquí hablaremos un poquito pues de tema de fiabilidad, rendimiento, el tema de las vibraciones que dicen que han desaparecido y tal. Bueno, veremos un poco también cómo están las cosas en ese aspecto. E interesante también lo que nos pueda comentar Erlans, precisamente, que aunque no vaya a estar, sí que nos ha dejado alguna referencia a lo que sería el British Hype para esta ocasión, para este episodio. Y nada, pues como digo, analizaremos un poco todo lo que ha sido precisamente la carrera en Miami, después de este parón forzado desde Japón, que pues lo dicho, a lo largo de todo el mes de abril no hemos tenido ninguna carrera. Pero bueno, aquí ya termina el parón después de Miami. Ahora en un par de semanitas, un poco más de un par de semanitas, será la siguiente carrera en Canadá. Así que nada, lo dicho, vamos a analizar qué es lo que nos ha deparado, qué es lo que hemos visto tras este Gran Premio de Miami. Gran Premio de Miami que también nos dejó varias sanciones post carrera, una vez finalizada la misma, bastantes horas después. O sea que los resultados definitivos de la carrera se hicieron un poco esperar. Y nada, pues comentaremos un poco cómo está la actualidad de la Fórmula 1 en este momento y desde la barra del bar. Ya sabéis, como siempre, como es habitual por nuestra parte. Así que comenzamos con el 8º episodio de la temporada Gran Premio de Miami 2026. Entramos en materia.
octavo episodio de la temporada, Gran Premio de Miami. Voy a presentar a mi compañero directamente, a Iker. Como decía, Erlans no nos acompañará en esta ocasión tampoco, por motivos laborales no puede estar en el programa de hoy, pero sí que escucharemos su intervención en diferido, porque además, bueno, para esta carrera, ya que no puede estar, dado que hemos tenido tanto tiempo de inactividad, pues está guay escucharnos los tres. Entonces, aunque por lo menos sea tener su participación en audios, nos permite poner otras opciones aquí sobre la mesa que va a estar interesante. Así que nada, como digo, Iker, compañero, bienvenido una semana más aquí al podcast. Un placer volver a escucharnos, espero que vaya todo bien. Y ahora sí, oficialmente ha terminado este parón, retomamos la actividad y vamos a ver qué es lo que nos depara el episodio de hoy, después de lo que vimos ayer en Miami. Un placer tenerte por aquí, compañero. Pues como siempre, buenas tardes, Eder. La verdad es que, oye, pues había un poquito, yo ya lo dije la semana pasada, yo sé que tiene un poquito de ganas de volver a tener cochecitos. La carrera, la verdad es que fue como bastante aburrida. Bueno, no sé si aburrida. Sí, aburrida. Tuvo un inicio guay, tuvo un final que, bueno, yo quería que lloviera, no llovió, pero bueno, creo que deja cositas interesantes, algunas para bien, otras para mal. Pero bueno, oye, creo que a ver si ahora ya volvemos a tener unas cuantas carreras seguidas, esto ya nos hace tan largo. Y vamos viendo qué nos deparan las cosas. Sí, eso es. O sea, ahí coincido contigo. Y aquí es donde digo que hay un poco sentimientos encontrados por, bueno, como digo, por lo que comenta Erlans ahora también en sus conclusiones de la carrera. En líneas generales, a mí también me parece una carrera aburrida. Sí es verdad que la salida estuvo tremenda. En la salida pasaron cosas, trompo de Verstappen, cosa que hacía mucho tiempo que no veíamos a Verstappen cometiendo un error así en una salida. Antonelli perdiendo posiciones de nuevo. O sea, la salida estuvo muy guay. Y las últimas vueltas también estuvieron bastante divertidas, pues con el problema de Leclerc, el trompo que tuvo, que se tocó también contra el muro, con lo cual la rueda delantera izquierda perdió facultades, y a partir de ahí pues tuvo que ir levantando todo el rato, bueno, saltándose curvas, de hecho, que fue una de las cosas que acarreó sanción después. Pero bueno, es como que estuvo muy guay al principio. Al final tuvimos un safety también. Mira, que de hecho, ahora que lo estoy pensando, por cierto, fui el único que acertó en la porra, porque todos dijisteis que no habría safety cars, menos yo, que puse uno justo. Raro acertar en eso también. Y bueno, pues en líneas generales, todo el transcurso de la carrera, sí, en lo que sería inicio, nudo, desenlace, todo el grueso del nudo, pues fue bastante lineal, bastante aburrido. La lluvia fue un espejismo que se mantuvo ahí latente, pero no llegó en ningún momento. Si es verdad que el cambio de horario precisamente era en búsqueda de que la carrera fuera en seco, no hubiese lluvia o no hubiese gran cantidad de lluvia, algo que hiciese que se tuviese que posponer o bueno, suspender o cancelar la carrera o lo que fuera, y así fue toda la carrera en seco. Vimos caer algunas gotas en algún momento, pero bueno, lo dicho, a mí la carrera, la verdad es que en sí, por poner un titular, sí que diría que me ha parecido la peor de las cuatro que hemos visto hasta ahora. Si tenemos en cuenta que ninguna de ellas me ha parecido la hostia, ninguna de ellas me ha parecido tampoco un carrerón, a esta la pongo la peor de todas hasta ahora. Si te parece, Iker, antes de meternos en materia como tal, antes de que nos hagas tú también tu resumen, si te parece, ponemos, como decía, sobre el tapete, escuchamos a Erlans ya directamente para que nos haga su resumen, así en diferido, escuchar cuáles son sus conclusiones de la carrera, del rendimiento de los equipos después de Miami, después de lo que hemos visto pasadas estas semanas de inactividad. Y una vez que le escuchemos a él, como digo, ya habiendo puesto esas opciones, esas cartas sobre la mesa, pues nos haces tu resumen también y abrimos el debate, si te parece. Perfecto. Muy buenas, compañeros. Pues hoy no estoy tampoco presente, pero bueno, vamos a dejar al menos algunos minutos, porque ya me están acusando de que no voy a dar la cara hasta que Aston Martin sepa hacer por lo menos un resultado medio decente. Con lo cual, si eso es así, pues yo ya no debería de aparecer jamás en lo que queda de año. Así que bueno, hoy toca trabajar, tenemos horarios incompatibles, pero bueno, dejo aquí un poco de testimonio. La tónica general es que, pues después del desastre y de la basura que hemos visto en las anteriores carreras, pues esta ha sido algo mejor. Pues sí,
Sí. Han pasado de darte basura a darte una basura pues con olor a canela y un poquito de agua. Pues bueno, pues sí, evidentemente es mejor, pero sigue siendo basura. Ha sido más entretenido que otros grandes premios de Miami. Ha tenido el sprint ha sido medio decente. De hecho, casi ha sido la sprint más interesante que la carrera. Que ha tenido puntos interesantes la carrera, sobre todo la salida y bueno, al final. Pero bueno, pues hemos rebajado un poco el efecto del super clipping y ha entrado más las manos del piloto, pero esto no cambia de un día para otro. Tenemos a McLaren, que pues parece que ha vuelto un poco a ser el... ¿Cómo explicarlo? Ahora es como pensábamos que iba a empezar el año que viene, al año siguiente. O sea, el año pasado pensábamos que McLaren empezaría mínimo así, ¿sabes? Con esa sensación de, bueno, ¿sabes? Está que parece que hay que tenerle respeto. No es que tengan un dominio absoluto, pero sí tienen una presencia constante. Lando Norris, pues, lideró gran parte de la carrera después de ponerse primero en la vuelta 13 y pues, mostró un ritmo que le podía dar la victoria. El problema no es la velocidad, sino pues la gestión estratégica. El undercut de Mercedes pues le arruinó la carrera. Luego aquí tenemos a Oscar Piastri, que pues cumple, tiene un sólido pero lejos ritmo de su compañero y un podio pues correcto, sin amenaza real al liderato. McLaren está ahí, pero todavía no termina de rematar, pero sin duda es aparte de Ferrari y de los que hay que tener en cuenta ahora mismo. Mercedes pues este fin de semana ha perdido terreno, sigue en su zona, pero ya no se le ha visto tan sobrado. Bueno, pues es el momento de Kimi Antonelli. Vuelve a hacer lo que pues la gente ya empieza a decir que es rutina, pero bueno, la gente vanagloria, idealiza mucho las cosas. Parece que están siempre buscando lo épico y al personaje para hacerle un biopic. Todos quieren vivir el momento de ver al próximo Senna, ¿sabes? Si no sucede, pues lo ven en todas partes. Y no va por Colapinto, bueno, es verdad, Colapinto era Fangio, ¿no? ¿Con quién lo comparaba? No, con Senna, había comparativas con Senna, sí. En fin, es la tercera victoria consecutiva, 3 poles, 3 victorias. Entra dentro de nuestra sección de datos random, porque este fin de semana la mayoría son de él. Una salida bien, o las últimas vueltas correctas, pero el resto de la carrera ha sido más de gestión que de dominio absoluto. Aún así, pues consiguió ganar, que es lo importante. Russell, pues el lado contrario, ritmo por debajo de lo esperado, carrera incómoda, una sensación de estar siempre fuera de la pelea real. Lo que se debe de preguntar la gente es: ¿Russell está perdiendo peso dentro del equipo o simplemente no ha encontrado el punto del coche? Porque a mí me parece muy curioso que ahora que Mercedes tiene el coche, le esté vapuleando no el rookie, pero casi un crío. Además ya se han soltado, no en plan agresivo, pero alguna perlita ya le he dejado de esto es una maratón, y cada carrera pues es 1 kilómetro, pero lo que importa es la vista panorámica. Bueno, pues de momento Russell, tu vista panorámica está un poco pifiada. Seguimos con Ferrari, que sigue en su línea. Hamilton pues sigue en adaptación, pero bueno, que después del año pasado la verdad que nadie está hablando desastres de él, así que yo creo que a mejor ha ido. Sale con luces y sombras. Charles Leclerc logra un podio en pista, pero la historia no acaba ahí. Le sancionan post carrera y cae a P8. Una carrera marcada por la estrategia discutible, tráfico, errores acumulados bajo presión. Y bueno, pues Hamilton termina sexto tras una carrera de adaptación constante, cambios profundos de setup durante el fin de semana, sensación de mejora, pero todavía lejos de su mejor versión dentro del coche. Igual que McLaren, Ferrari progresa,
pero no termina de rematar. Y bueno, pues Leclerc tuvo uno de los momentos más televisados de la carrera, que fue esa última vuelta con 3 ruedas, porque la rueda delantera izquierda no giraba y empezó a inventarse las trazadas, de ahí la sanción. Una columpiada que se pegó, la verdad. Estaban hablando ayer de que efectivamente Hamilton hizo lo mismo en otra carrera y no hubo sanción, si no recuerdo mal. Yo considero que si eso sucede llegados a ese punto, no te voy a... Igual no al punto de descalificarlo o decirle tienes que irte a la cuneta y no acabar la carrera, pero en absoluto suponer un riesgo o competir o tratar de pilotar contra otro coche. O sea, si estás con 3 ruedas, da gracias a que te dejamos acabar y de que tienes la suerte de que tu coche y tus manos te dan la capacidad de acabar. Pero hasta ahí. Si acabas 8, si acabas octavo, acabas octavo. Lo que no puedes hacer es intentar hacer una trazada como si tuvieses el coche normal cuando te están intentando adelantar. Sobre Red Bull, pues pasado adelante con Verstappen. Ha estado un poco contra todos, la verdad. ¿No? Es de estas carreras no tan bestia, pero hemos tenido ese Verstappen de que se le va la pinza. No en plan heavy, pero ha estado un poco con el arma cargada. Vuelve a la escena con una carrera caótica, un trompo inicial, una estrategia agresiva a neumático duro, una remontada a base de ritmo puro y adelantamiento límite. Termina quinto y con sanción de 5 segundos que no cambia su posición final. Total, no pelea la victoria, pero sí recupera competitividad. El RB22 parece haber dado un pequeño paso adelante. Y respecto a Red Bull, pues lo que se comenta, curiosamente, ahora que empieza a ir bien Verstappen, pues hemos tenido un Hadjar que de repente, pues ayer le decían, a Hadjar le han convertido en Tsunoda. Puede ser solo este Gran Premio, ha sido casualidad, se le da mal este Gran Premio, no han encontrado el setup adecuado, puede ser. Pero la gente sospecha que parece que cuando tiran para mejorar el coche lo hacen por Verstappen independientemente del resto. Ya lo veremos, y si eso es así, ellos lo pagarán. Williams, pues doble recompensa, fin de semana bueno. Alex Albon y Carlos Sainz puntúan ambos tras una carrera inteligente, aprovechando el caos inicial y manteniendo el ritmo constante. Es uno de los grandes titulares silenciosos del fin de semana, ya que pues desde donde parten, la verdad que fue una ejecución bastante buena. Para nada tendrían que estar cogiendo esos puntos, y sin embargo lo han hecho. Aston Martin. Tenemos estabilidad. El titular es Aston Martin, estabilidad sin velocidad. Y entre paréntesis, by design, si quieres ya. Fernando Alonso y Lance Stroll pues terminan la carrera. Por fin acaban los dos la carrera. Nos ha costado. Vuelvo a decir lo mismo que con lo que llevamos de Fórmula 1. Hemos pasado de tener basura a tener basura con un poquito de olor a canela. Hemos pasado a... Bueno, ya han acabado los dos la carrera. Han sido capaces de hacer un fin de semana entero. Menos mal. No será que tienen a uno de los mejores aerodinamicistas, si lo estoy diciendo bien, y a Honda, que ha dado no sé cuántos mundiales a Red Bull y millones de dinero a chorrotones ahí, trillones, y Aramco y los árabes ahí. No. Si lo raro es que no acaben las carreras. En fin, el equipo confirma dos cosas. En sus palabras, no hay problemas de fiabilidad. Permíteme que sea escéptico. No hay vibraciones graves según el equipo. Bueno, ahí la verdad que me fío más de lo que digan los pilotos. Pero también una tercera más importante, y es que no hay ritmo competitivo. Una carrera de supervivencia sin opciones reales de nada. Y eso es lo que hay. De momento, eso es lo que hay. Sí que, pues, me ha dado la sensación, o sea, me ha faltado... O sea, he notado a Alonso en ciertos momentos cabreado, pero me ha faltado un poco esa actitud que tiene él de querer dar más y no poder.
que oye, si lo está llevando con más filosofía, me alegro, sobre todo por su salud cardiovascular. Pero comentándolo con nuestro querido oyente Mikel, pues le da la sensación de como que se ha rendido, o que quizás se ha rendido, o que está asumiendo su desdicha en vez de al menos cabrearse contra ella. No lo sé. Sí que en la carrera hemos visto algunos momentos de meterle caña, pero o sea, que se la ha visto pues cabreado, dando algún gesto de me cago en la leche, pero bueno. El accidente entre Gasly y Lawson, el momento de caos, podemos llamar. Pues Pierre Gasly ahí ha sido golpeado por Ian Lawson en una maniobra de defensa excesiva, lo que ha dado como resultado el vuelco espectacular de Gasly, y en el que han acabado ambos fuera, y que han dado como resultado el único safety car de la carrera. Ha sido uno de los puntos de inflexión por narices, no ha habido otro, y uno de los puntos pues que ha tenido la gente reclamando su atención de repente. Total, la clasificación final del campeonato es que Antonelli de momento manda, mazazo en la mesa, tercera victoria consecutiva, liderato consolidado con 20 puntos de ventaja, y un inicio de temporada histórico para él, la verdad. Como decía, pues tienen que estar los italianos entre Ferrari y Antonelli a ver qué pasa, porque igual se tiran de los pelos y se quedan calvos. El balance general, pues bueno, Miami deja una idea clara, y es que no gana el más rápido, sino el equipo que ejecuta mejor, y eso ahora mismo está haciendo que Antonelli gane, sin quitarle mérito, pero las victorias ahora mismo suceden sobre todo por estrategia y gestión de equipo. Y ese es mi resumen del fin de semana. Pues estas han sido las palabras, las conclusiones de Erlans, extensas también. Por eso decía que era interesante, después de todo este tiempo de parón en el que se aplicaban una serie de cambios y cosas para el Gran Premio de Miami, que iba a ser interesante por lo menos poder tener las tres opiniones, las tres barajas, digamos, sobre la mesa. Entonces, Iker, si te parece, habiendo escuchado a Erlans, que bueno, yo de hecho tengo aquí unas cuantas puntillas para ir haciendo respecto a lo que él ha comentado, cosas que me han parecido interesantes, pero nos haces también tu resumen, tus conclusiones de la carrera, y ya con eso pues abrimos el debate, si te parece. Bien, pues hombre, a ver, al final después del análisis que ha hecho Erlans, creo que tampoco tiene mucho sentido que lo haga yo también largo y repitamos lo mismo. Sí que al final un poco respecto, tengo la clasificación, voy empezando un poquito de arriba abajo como casi siempre. Por un lado lo de Antonelli. A ver, Antonelli ha empezado enchufadísimo, creo que sería negar lo evidente decir otra cosa. Ahora bien, Russell tiene razón, la temporada es muy larga. El año pasado empezábamos más o menos parecido, y quien acabó ganando el mundial fue el compañero de equipo, fue Lando Norris. Y Astri empezó muy bien, luego la fue cagando. Antonelli ha empezado muy bien, todas las temporadas las empieza muy bien, la segunda mitad se le suele hacer larga. La Fórmula 1 son quizás demasiadas carreras. De momento no sabemos si vamos a tener las mismas o dos menos, que eso siempre va a ser una cosa positiva. Pero bueno, de momento no, Russell no está lejos. A poquito que Antonelli cometa algún error, que al final, tanto por experiencia como por edad y como por tendencias, debería de ocurrir, yo creo que Russell es un poquito más positivo, que es un poco más favorito que Antonelli. Pero bueno, luego, no sé, iremos viendo. Y que siguiendo un poquito con Mercedes, pero hilando al motor antes de pasar de equipo, de los 10 primeros, 7 motores Mercedes. Y el equipo que cierra la tabla decidió abandonar Mercedes para irse a Honda. Bueno, no sé, supongo que todo un buen negocio para el señor Paseo. Siguiendo, a ver, vemos por un lado, yo creo que aquí está un poco un despertar de McLaren, Red Bull y problemas en
en Ferrari. McLaren, tal y como ha dicho Erlange, pues está donde les esperábamos. Han tenido unas carreras malas en Miami, volvieron. Veremos a ver durante 10 floors de un día, si se quedan, iremos viendo. Pero oye, al final no van a ser los únicos, o Mercedes al menos no va a ser la única que luche por victorias. Y Red Bull, pues bueno, Red Bull parece que está. Parece, por lo que leí, yo creo que lo leí en Twitter, no recuerdo a quién, que al final, tanto a principio de temporada, tanto Hadjar como él empezaron muy bien. Iba quizás un pelín mejor Hadjar que Verstappen, pero bueno, poco a poco han ido haciendo el coche al gusto de Max y se está notando. Max cada vez está más contento con el coche y hace mejores resultados, mientras que Hadjar, pues bueno, probablemente otro juguete roto al que no deberían de haber subido si no ibas a tratarle bien. Pero bueno, al final es absolutamente lo de todos los años. O nos vamos ahora a hacer mucho más. Red Bull sabe que Max es probablemente su único activo. Saben que sin él el proyecto y el equipo se va a la mierda. Ha amenazado, creo, con irse o tomarse un tiempo sabático. Pues obviamente entiendo que tanto Ford como Red Bull pongan todo de su parte, pues, para darle un coche competitivo. Creo, o sea, que al final es como bastante lógico. Por otro lado, Ferrari, la verdad es que Miami no ha sido un buen fin de semana. A ver, bueno, Leclerc hizo un buen sábado, salía tercero. No sé qué narices hicieron en el box. Bueno, no es difícil entender qué hace Ferrari en un box, pero bueno, ni siquiera tampoco parece entenderlo Leclerc. No es algo nuevo, de hecho. ¿Cuál? Que no es algo nuevo, de hecho, de que hagan experimentos desde el muro. Sí, además la radio de Leclerc estuvo bien. Simplemente eso, pequeña puntilla. La radio de Leclerc, la de... bueno, cuando toméis decisiones, me podéis preguntar a mí, que estoy aquí también, ¿eh? Sí, por eso pararon, cambiaron, parece ser que se quedó sin gomas, decidió hacer como Hamilton en Singapur y recortar lo máximo posible. A Hamilton le salió bien, a Leclerc no, perdió. No sé si quedó sexto y acaba octavo. También esto un poquito con lo de Russell, de ese adelantamiento sin ningún tipo de sentido, que hizo que entrase a meta casi o por no decir que con el alerón delantero tocando suelo. No terminé yo de entender eso que hizo, pero bueno, es porque él lo sabría. Al final, resultado sexto y octavo. No es un buen fin de semana, pero bueno, sí, oye, yo qué sé, si el coche más o menos sale bien. Creo que depende cómo vayan los circuitos ratoneros de la temporada. Creo que puede dar alguna victoria, sobre todo por el hecho de que salen estupendamente bien. Veremos a ver si el Albo, que está en las próximas carreras, cambia algo de esto, pero si no, de momento, un Mónaco, creo que la victoria está en manos de Leclerc, en principio, no lo puedo asegurar, pero si hace una buena clasificación, en Mónaco al menos la victoria creo que puede estar asegurada. Y por otro lado, creo que igual que el año pasado, bueno, les pegábamos alguna que otra puya, sobre todo al equipo y a uno de los pilotos, pues este año Alpine quinto equipo. No esperábamos mucho de ellos, creo. Decidieron, para hacerla más atractiva para la venta, pasar de motor Renault a motor Mercedes. No está nada mal, tampoco sé cómo estarán trabajando, pero bueno. Salieron los dos en clasificación, octavo y noveno. Gasly, creo recordar que iba décimo cuando lo llevó Lawson por delante. Lawson haciendo méritos para salir el año que viene en la Fórmula 1. Y bueno, al final se quedó con la Pinto solo, acaba séptimo por la sanción de Leclerc. Y ostras, pues creo que al final todo el equipo hizo un buen trabajo. Esperemos también que esto lo vayan teniendo a lo largo de la temporada. Más que nada porque al menos las 3-4 primeras vueltas interesantes del grupo medio, pues haya un poquito más de movimiento. Y veremos también Williams. Los dos coches entraron en puntos. Bueno, no sé. Quiero decir, es un poquito lo que creo que deberíamos empezar a esperar de ellos. A ver también cómo va la tendencia. Audi. Bueno, al final, tanto del resto ya creo que no mucho que comentar.
Audi quizás pensábamos que había hecho las primeras carreras del año, que habían hecho buenos fines de semana y que habían hecho buen trabajo. Quizás este Gran Premio es un poquito la vuelta a su realidad, a una realidad que no imaginábamos, que es la de, bueno, el equipo es nuevo, el motor es nuevo, todo prácticamente es nuevo. Habían hecho quizás resultados por encima un poco de sus capacidades. A ver cómo va el resto. Y bueno, por lo demás, 4 retirados y nuestro equipo de siempre ahora es fiable, pero no es rápido. Entonces, bueno, pues quedaron último Cadillac, penúltimo un Aston Martin, antepenúltimo un Cadillac y el número 15 un Aston Martin. Y los 4 últimos retirados. Quiere decir que, bueno, es un poquito lo que hay. Sí, no poco que decir realmente. ¿Vale? No, eso es que me estaba haciendo gracia, pues eso, que realmente que poco que decir, ¿no? El coche ya no se rompe, pero ya no vibra, dicen. No, que, o sea, quiero decir, vale, que no vibra ya, también preferiría la verdad que corriera. Y no quiero volver al tema del off-topic de la semana pasada, no sé qué será más rápido, el carrito de bebé Aston Martin o este Aston Martin en Miami. Pero bueno, creo que al final tienen muchísimo. Es una duda razonable, cuando menos. Tienen muchísimo trabajo que hacer. Y que al final, como la Fórmula 1 no quiere que le ocurra otro 2014, pues con el A-Duo algo irán haciendo. Pero bueno, les queda mucho trabajo, agachar la cabeza y quitar en 2028. No lo sé, tampoco sé si Alonso seguirá, si Alonso no seguirá, pero bueno, creo que esto a corto plazo, pues bueno, es esto lo que hay. Luchar con los Cadillac y quizás en algún momento luchar con los Racing Bulls. Creo que cada vez los coches se van a romper menos, es decir, creo que lo que vimos un poco en Australia no se repetirá, lo cual, bueno, eso supongo que para ellos es bueno, porque significa que ellos no rompen, pero también es malo porque no subes posiciones gratis. Bueno, no sé, iremos viendo Canadá que sale y que va saliendo poco a poco. Al final Miami, pues bueno, con la pedazo recta que tiene y que el circuito es un poquito soso, tampoco es indicativo de grandes cosas. ¿Cuándo se implementaba el A-Duo? ¿O cuando se... O sea, cuando tenía Creo efecto? que era tras la sexta carrera y llevamos ahora 4, yo creo que será antes de Barcelona, creo. Vale, sí, la siguiente es Canadá, que sería la quinta. Vale, porque luego también ahí hay que ver eso, qué equipos son los que sacan beneficio de ello, ¿no? Porque lo del A-Duo, o sea, es una cosa en la que también me pierdo un poco, por decirlo así. Bueno, el A-Duo creo que es una manera de... Tendrán ellos los parámetros que van a seguir, pero bueno, hacer que al final los motores, que son un poco peores, sí, puedan ir un poco mejor. Tendrán algunos cambios que puedan hacer. Veremos a ver si luego funciona o no. Sí, eso es, o sea, que tendrán una serie de cosas, no sé, predeterminadas o algo así, eso, pues para intentar darle un empujón a los que estén más rezagados y tal. Por eso digo que equipos son los que se benefician de ello y tal, y cómo se implementa y todo eso. Que es algo que tengo curiosidad por ver y bueno, pues también ver un poco luego cómo se traduce eso en pista. Que bueno, al hilo de eso, y pues lo que te decía, por ir abriendo un poco el debate directamente. A ver, mira, empezaría, de hecho, de las puntillas que tenía por aquí anotadas, empezaría por Aston Martin simplemente porque tengo poco que comentar respecto a ellos y dado que no va a haber una sección British Hype al uso en este episodio, pues comentar un poco por ahí. Lo del tema de los carritos de bebé, a ver, es una duda razonable, como decía, o sea... que pueda correr más un carrito de bebé, vale, si ahora tenemos un coche que es fiable, es un poco lo que decía Erlans. Y al hilo de esto, de hecho, voy a decir que una frase que ha soltado Erlans, así como en el episodio, no del anterior, en el que grabamos en la Bilbo Rock, el título del episodio vino por una frase de Erlans durante el propio episodio. Aquí me ha gustado mucho lo de basura con olor a canela. O sea, me parece un buen título para este episodio también y para definir un poco sensaciones, por decirlo así. Porque a lo que iba, y me meto ya con Aston Martin, lo que decía por abrir el debate. Yo aquí tengo diferencias de opinión con respecto a lo que ha comentado Erlans, de decir de que
bueno, de que de que la carrera ha sido mejor en Miami, pues dados los cambios, que ha habido menos super clipping y tal, que está precisamente ha dicho eso, ¿no? Lo del tema de la basura con olor a la canela. Es como que, bueno, sigue siendo un poco la misma mierda, pero nos la han maquillado un poco y ahora es un poquito mejor. Yo ahí es que no me ha parecido exactamente igual. No he visto mucha diferencia y de hecho por eso decía que esta me ha parecido, o sea, de las 4 carreras que hemos visto esta temporada hasta ahora, me ha parecido la peor de todas, o sea, muy, muy aburrida. Los cambios, o sea, vale, han implementado cambios, pero no sé, es como que a efectos prácticos lo que he visto ha sido prácticamente lo mismo. Vale, sí es verdad que no ha habido pues igual tantas diferencias entre coches. De hecho, a ver, aquí, aunque ha habido adelantamientos y tal, pues se ha visto que tampoco no ha habido tanto rebase, por decirlo así, como en carreras anteriores. La salida, por ejemplo, aunque han pasado cosas, por ejemplo, no hemos visto ese rifirrafe o eso que llaman lo del efecto yo-yo, ahora de dejar que se pasen y se repasen el uno al otro constantemente, dando así ventaja al que viene por detrás. Pues todo eso en esta carrera no ha pasado. Entonces, lo que te digo, a mí esta carrera me ha parecido bastante aburrida. Aun con todos los cambios y con todo esto, no me ha dado pie a pensar de otra forma. Entonces es como, bueno, pues ha sido un poco lo mismo. De hecho, mira, aprovecho para comentar los resultados de la encuesta de nuestro último episodio, que era precisamente pues que creía la gente que podía pasar eso, una vez implementados los cambios en Miami. Si creían que pues podía haber un cambio significativo, que iba a seguir siendo la misma purria, de hecho, palabras textuales, la misma purria, o no recuerdo cuáles eran las opciones. El 100% de los votos ha ido va a seguir siendo la misma purria. Y yo es un poco la tesitura en la que me encuentro. Para mí ha sido un poco, o sea, ha sido lo mismo y de hecho te digo, pues esta carrera no me ha dejado muy buenas sensaciones. Veremos la siguiente, igual la cosa cambia. Esto ha sido en lo que es respecto a Miami. Por comentar un poco el tema de Aston Martin, que era a lo que quería ir, por cerrar un poco rápido ese tema, porque como digo, de Aston Martin realmente hay poco que comentar. Vale, sí, fiabilidad, han terminado los dos coches, pero ¿en qué posiciones? ¿No? Intercalados con los Cadillac. Y pues lo que decíamos, vale, sí, o sea, el coche termina, el coche no vibra, ahora es cuando hay que buscar rendimiento. Y precisamente al hilo de todo lo que comentabas también, Iker, una de las puntillas que quería hacer es que precisamente Alpine, un equipo que estamos viendo que está yendo bastante bien en este inicio, en esta última carrera. El tema de cómo te puede beneficiar el hecho de tener motor Mercedes este año, si tu coche en sí, si el chasis, la aerodinámica, etcétera, son buenos. Por poner un poco la tesitura de Aston Martin, y sí, ¿qué hubiera pasado si no te hubiera dado por irte con Honda, ¿sabes? Y referente a Aston Martin, ya digo que es que realmente poco más que decir. O sea, vale, sí, hemos encontrado, o al menos en esta carrera, vamos a ver si es una tónica también, o sea, si es algo que se repite. Es decir, que, oye, pues vale, ahora somos fiables, de forma general terminan los dos coches, terminan al quinto pino de donde está el primero, a un margen de distancia muy grande, pero bueno, al menos terminamos. Vale, ahora a partir de ahí vamos a ver el rendimiento cuando llega y cómo va llegando. Que aquí Aston Martin tampoco han sido muy halagüeños, no han dicho tampoco así cosas muy al respecto. Pero bueno, como digo, pues incertidumbre. Buena noticia el hecho de que hayan terminado los dos coches, pero lo que te digo, pues al final cogido con pinzas porque, pues bueno, dentro de la situación de Aston Martin, pues es lo que es. Williams, al respecto de Williams, también interesante el hecho eso de que los dos coches hayan terminado en puntos, pero vamos a ver también pues cuánto afecta, o sea, cuánto es de la propia evolución del propio coche o cuánto puede ser por factores externos, por decirlo de alguna forma. O sea, bien por Williams, el progreso o el desarrollo es el correcto, pero también pues curiosidad por ver cómo se va dando en las siguientes carreras. Y luego, pasando ya un poco a los equipos top, a los equipos de arriba. Voy a empezar un poco por Red Bull, además aquí también no sé un poco por cómo lo ves tú o qué opiniones tienes al respecto. El paso adelante ha quedado Red Bull, sobre todo con Verstappen, desde luego. Javier, mala suerte, que aparte de que acaba abandonando, acaba contra el muro, pero bueno, tampoco estaba teniendo un fin de semana muy, muy brillante. Pero por parte de Verstappen, bueno, pues parece que Red Bull despierta, Verstappen está ahí, pero justo en el momento que Verstappen está ahí,
lo que te digo, no sé qué sensaciones te transmitió a ti, pero era como un Verstappen, un poco al hilo de lo que ha comentado de hecho mi hermano en su intervención en diferido. Era un Verstappen un poco como muy fuera de sí, muy fuera de su lugar, un poco el Verstappen kamikaze que hemos visto otras veces. Ya desde la salida, que bueno, vemos como tanto Verstappen como Antonelli se pasan de frenada. Luego en el momento que Leclerc se empareja, cómo se sube Verstappen se sube al piano totalmente, patina, hace ese trompo. Luego en el momento que tiene esas luchas con mitad de parrilla adelantando a los Williams, por la que Carlos Sainz de hecho se queja de decir, bueno, es que como está peleando con mitad de parrilla se piensa que puede hacer lo que quiera. Eso, muy fuera de sí, como muy venido arriba. Y luego, por ejemplo, no sé si te vinieron también como a mí fantasmas del pasado en el momento que Verstappen tenía la lucha con Hamilton, cómo se salieron los dos fuera. De hecho, luego también en el momento de tener que dejarle pasar porque le dijeron que devolviera la posición, cómo los dos frenaban para intentar tener el modo overtake, como hicieron en 2021 en Arabia con el tema del DRS, de freno uno pero yo freno más para pasar por detrás en la línea, etcétera. Y bueno, es como que siempre hay ese morbillo, ¿no? Cuando pelean Verstappen y Hamilton. Pero lo que te digo, que yo como que le vi bastante fuera de sí para una carrera en la que estuvo muy entonado, Red Bull estaba muy ahí y tal vez el resultado podía haber sido mejor, ya no solo por eso, sino aparte porque la estrategia de Verstappen también fue una purria, porque los neumáticos se le vinieron abajo. Pero eso, no sé cómo lo viste tú, por ejemplo, esta actuación de Verstappen. Bueno, yo creo que ese momento Verstappen, Hamilton, Verstappen, yo creo que, bueno, a ver, es el típico un poco duelo de estos que tienen dos pilotos que son campeones, dos pilotos que se han encontrado en pista y no pocas veces. Yo lo veo un poquito como el marcar territorio. Vale, estarás tú aquí, pero justo la posición es mía y no te lo voy a poner fácil. Que por otro lado, en esta Fórmula 1 es relativamente fácil pasar por todo lo artificial, pero bueno, siempre que puedas, creo que está como bien marcarle ese territorio, sobre todo a alguien que es tu rival o que puede serlo. Y los adelantamientos en la zona media, a ver, yo creo que estuvo quizás demasiado agresivo, pero por otro lado eso es más Verstappen. Lo ha sido así siempre de adelantar al límite, siempre son adelantamientos agresivos. O con Russell, por ejemplo, también al final de carrera, que bueno, entre Russell y Verstappen también hay tensión, pero por ejemplo también, o sea, eso que fueron como momentos en los que sobreactuó un poquito. No sé si sobreactuó o simplemente estaba queriendo también marcar terreno, pero vamos, yo creo que no era necesario. Pero por otro lado, es que eso ha sido siempre Verstappen, o sea, es que al final negar otra cosa sería negar lo que ha sido. Lo que pasa es que, salvo en ocasiones especiales, es agresivo y no tiene accidentes porque los demás se apartan un poco, pero esto ya en él no va a cambiar. No, por eso, o sea, quiero decir que no pilla por sorpresa, o sea, que es modus operandi de Verstappen, que eso que a veces también cuando se le cruza, pero quiero decir que ya desde la propia salida vimos que sobreactuó por el momento en el que le pasa a Leclerc, lo que te digo, el tema del trompo, luego eso, cuando pelea con los Williams, después con Russell también, o sea, entra dentro de lo que es el chip de Verstappen, o sea, que en ese aspecto no me sorprende, pero que justo o sea, quiero decir, si es una carrera en la que vienes de atrás, no pierdes nada, o te estás jugando mucho, precisamente como en Arabia 2021. O sea, quiere decir que igual, no sé, hay momentos en los que igual pierdes un poco más la cabeza, pero porque también hay otras cosas en juego y tal. En esta carrera, que Red Bull estaba tan entonado, además Verstappen lo hizo bien en la clasificación, al sprint, en el propio sprint, en la clasificación de la carrera real para el domingo. Pero luego en la carrera, lo que te digo, sí que le vemos bastante sobreactuado y tal vez, pues bueno, hubiera podido tener igual un resultado mejor. A ver, sí es verdad que él mismo dijo luego en declaraciones cuando le preguntaron que no hubiera optado a la victoria. Es decir, no se daba candidato. Yo sinceramente, viendo que aquí había un poco más de igualdad, pues no sabía por quién decantarme, sinceramente. Pero, a ver, no sé, que hubiese llegado a la victoria, pero al menos... no sé, segundo, tercer puesto, pues igual hubiera estado más ahí. También te digo, la estrategia de Verstappen es nefasta, porque de hecho es el único que entra, si no recuerdo mal, cuando sale el safety car, o sea, en las últimas vueltas, o sea, iba ya con los neumáticos desgastadísimos.
yo creo que igual esa entrada también lo que estuvo, igual no era una entrada prevista, pero como te había tenido el trompo, quizás la rueda estaba un poquito peor de lo que pensábamos y la única manera de no perder tiempo era entrar y ver qué pasaba. Por eso igual él mismo no se veía tampoco para la victoria, porque yo creo que la curva 3 él mismo arruina bastantes cosas, bastante un poco al final que le salió bien. Sí, no, a ver, que tuvo suerte de que, pues, que no se lo llevase nadie puesto, reencarrilar el coche después del trompo, hacer un 360 prácticamente y quedar en dirección a donde tienes que ir. O sea, tuvo fortuna en ese aspecto, sí. Pero, a ver, sí, mira, a ver, tiene sentido en ese aspecto pues que hubiera entrado a boxes. A ver, si es verdad que lo haces durante el safety car, pierdes menos tiempo con respecto al resto, pues sacas esa parte de ventaja. Pero claro, contar con que los neumáticos durasen tanto, que bueno, ahí va un poco la cosa de que igual la estrategia pues también iba buscando precisamente el tema de que lloviese en un momento dado y dieses por sentado que no ibas a terminar la carrera con esos neumáticos. Y ya una vez que te has tirado a la piscina, pues te has tirado. Nada, esto lo que digo respecto a Verstappen, que sí que me pareció interesante, me pareció curioso. Y además, pues como digo, en el tema de la lucha con Hamilton, pues había ahí ese morbillo adicional por ser Hamilton, porque digo, a ver, que hemos visto a Verstappen que es como está claro, pero yo siempre digo que parece que cuando Verstappen y Hamilton se cruzan en pista o hay encontronazo, es como si con Hamilton, lo que dices tú, ¿no?, quisiese marcar territorio, pero con él más todavía, es como que va más a machete, o como si a Hamilton de alguna forma le respetase menos o algo, no sé, pero siempre es como que va más a machete, siempre. Entonces por eso digo que también tiene ese morbillo. A ver, precisamente, hablando de Hamilton, y hablando también un poco aquí a lo que ha comentado Orlans en su resumen, por poner la puntilla también, de aquí pasaría un poco a Mercedes, que es, como digo, pues de las cosas que tengo aquí anotadas sobre todo. Hamilton, por cierto, detalle, lo que ha comentado Orlans de que lo que sucedió aquí con Leclerc saltándose curvas en la última vuelta por ir sin una rueda, que lo hizo, bueno, que es lo que le acarreó sanción a Leclerc, de hecho, después de la carrera. Lo hizo Hamilton el año pasado, no recuerdo cuál fue el motivo. No sé si... Creo que fue Singapur, en el que hizo prácticamente un óvalo y no tuvo sanción, pero bueno, eso es. Correcto, fue en Singapur 2025, pero no recuerdo la causa, no recuerdo si fue también porque tenía un pinchazo o... si no me acuerdo si fue pinchado, algún problema de frenos o algo, y al final pues fue recortando y haciendo el circuito recto, que fue, si no me equivoco, de lo que se quejó Alonso. Ahora que lo has dicho, sí. Frenos. Creo que fue un tema de frenos. Sí, eso es. Y bueno, pues se fue saltando prácticamente todas las chicanes y todas las curvas en la última vuelta y no acarreó sanción. En este caso, pues a Leclerc sí le trajo cola, le acarreó sanción que le llevó al octavo puesto, si no recuerdo mal. Y bueno, Leclerc que venía marcándose bastante buena carrera. En el caso de Ferrari, pues eso es... entre Hamilton y Leclerc, pues un poco luces y sombras, porque al final, a ver, pues la sanción a Leclerc... ¿Más sombras que luces? Sí, a ver, más sombras que luces, pero quiero decir, pues por cómo acabó, pero quiero decir que el ritmo, o sea, quiero decir, Ferrari se ve que sigue estando ahí en su línea. No sabemos si es que aquí han perdido un poco de fuelle con respecto al resto, o por ejemplo el tema de las salidas, que aquí se haya igualado un poco más la cosa, porque no hemos visto esa superioridad que ha tenido Ferrari en las salidas como en otras carreras anteriores. Si es una cosa de, pues eso, de los cambios que han aplicado, etcétera, o simplemente pues que el resto ha ido mejorando más, y como digo, se ha ido igualando bastante más la cosa. Porque en esta carrera... Yo creo que es un poco un tema de potencia. Yo creo que al final el motor Mercedes tiene un pelín más de potencia. Lo que pasa es que el Ferrari, por el tema del turbo, sale un poquito mejor. Pero luego ya, pues en una recta de 1,5 kilómetros y con todos los modos para favorecer el adelantamiento, pues al final llega un momento en el que el Mercedes o el motor Mercedes tiene un poquito más de ritmo. El Red Bull al final también ya se vio, el Ford, como ya llega a un límite, tampoco puede adelantar a los Mercedes. Por eso digo que en circuito un poquito más ratonero o con rectas más cortas, o donde el modo overtake y estas historias no sea tan fuerte, igual vemos sorpresas, pero en estos circuitos con rectas de 3 kilómetros está complicada la cosa. De hecho, yo no sé si tú, bueno, si te fijaste, a mí me resultó, o sea,
o sea, es algo en lo que me fijé, o sea, me resultó curioso porque dentro de los procedimientos de salida de este año, no sé si te fijaste, pero en Miami tardó bastante en encenderse el semáforo, las 5 luces rojas. Pero lo llevan así desde el principio. Hay 5 segundos de ir empezando a meter la energía al turbo, luego ya el procedimiento de salida y sales. Pero eso lo hicieron para que no hubiera coches que salieran demasiado lentos o alguno casi parado. Sí, pero quiero decir que dentro de ese procedimiento, que además ves cómo se encienden las luces de las vallas alrededor del circuito, en los muros, ves cómo se encienden, o sea, ves un poco todo el procedimiento. Desde el momento en el que pasan esos segundos adicionales que metieron, y como digo, ves la iluminación, en el momento que los coches empiezan a revolucionar los motores, hasta que el semáforo, hasta que la primera luz se enciende, en esta carrera fue... a ver, no diría significativamente mayor que, o sea, pero fue más tiempo que en las carreras anteriores. A ver, que esto lo digo como un pequeño detalle simplemente, no digo que esto sea aquí no sé, que hayamos encontrado oro, por decirlo de alguna forma. Pero simplemente quiero decir que el hecho de que el semáforo tarde más en encenderse en ese momento, pues porque simplemente desde que tú le das al botón o lo que sea, pues oye, por una cosa electrónica tal, el semáforo o porque el algoritmo funcione como funcione, pues tarda un poco más en encenderse. Pues esos pequeños segundos extra, pues igual puede hacer que precisamente eso es, pues todos los equipos carguen más, haya más igualdad respecto a la potencia que has cargado para la salida y que por eso, pues Ferrari, por ejemplo, no brillara tanto en la salida. Yo notarlo no lo noté. No sé si fue alguna cosa concreta, si será alguna cosa que han hablado tras las reuniones estas directivas, tras las reuniones del parón de abril y decidieron darle un segundo más. Pero bueno, aún así Leclerc fue capaz de ponerse primero. Al final, tanto Antonelli como Max no salieron especialmente bien, frenaron muy tarde, Leclerc frenó en su sitio y pasó primero. O sea que bueno, que no sé, que tampoco salieron. Antonelli sigue saliendo mal, algo que tiene que mejorar, pero luego por otro lado, da igual, porque es capaz de adelantar en pista. Y los Ferrari siguen saliendo más o menos bien, o sea que yo tampoco vi tanto cambio. No digo, no tanto cambio, pero sí eso, que hay más igualdad, o entre los 4 primeros equipos, digamos que están más apretados. Mercedes no tiene la diferencia que al fin y al cabo tenía en las últimas carreras, es decir, se le han acercado un poco más. Por ejemplo, a ver, no tengo los resultados ahora mismo delante, tendría que ir a buscarlos precisamente, pero Antonelli no termina la carrera. Antonelli termina la carrera primero, pero a 3,2 segundos únicamente de Norris, es decir, Norris estaba relativamente cerca por detrás. No ha sido carreras como en las anteriores en las que hemos visto que ya del primero al segundo del Mercedes al primero del resto ya había una diferencia por lo menos igual pues de 20 segundos, por decirte de alguna forma. En este caso, pues oye, Norris no llegó a estar ahí en ningún momento, pero le mantuvo la distancia. En este caso, pues como digo, Mercedes ve cómo le han comido un poco el terreno. O sea que en ese aspecto, como digo, no es que haya habido mucho cambio, pero sí que se han apretado un poco más las cosas en ese aspecto. Bueno, ahí habría que verlo, porque Norris acabó a 3 segundos, pero Piastri acabó a 27. O sea que al final, si no tenemos al primero y le saca 20 al segundo, pero el segundo le saca 20 al tercero, tampoco cambia mucho la historia. Ya, también es verdad. A ver, de hecho me estoy fijando y de hecho, bueno, Verstappen que está quinto. Verstappen, al que por cierto también le aplican una sanción después de la carrera de 5 segundos, pero que no influye en nada porque se mantiene en la misma posición. Verstappen está a 48 segundos de la cabeza y está quinto. Hamilton ya está a 53. O sea, vale, a ver, sí, diferencia ha habido, pero quiero decir, al menos Norris ha estado ahí cerquita. Quiero decir que esto puede ser algo significativo o a lo que podamos ver, pues oye, dentro, por ejemplo, de los cambios que ha metido McLaren, pues si es algo sólido, si es verdad que realmente están ahí, o si es algo más puntual. Vamos a ver también en las siguientes carreras, porque Mercedes también va a ir implementando cosas en las siguientes, así como el resto, pero ver cómo puede avanzar esto. Y precisamente salto al equipo Mercedes, precisamente para hablar un poco ahí de la cosa de Russell y Antonelli. Y bueno, con esto casi podríamos ir echando el cierre al análisis de carrera, salvo que quieras añadir alguna otra cosa más, Iker. Russell y Antonelli, bueno, a ver, tercera victoria consecutiva de Antonelli, al hilo también de lo que comentaba Erlans en su intervención en diferido. Muy buena actuación de Antonelli en estas primeras carreras. ¿Qué es lo que está pasando con Russell? Si realmente es que está, no sé, pues que está fuera de sí, que no se encuentra.
que esto empezó como un pequeño error en una clasificación de Russell, con lo cual le dio la pole a Antonelli y le facilitó las cosas en la victoria, que no sé qué tal. Consigue la victoria y a partir de ahí Antonelli parece que está más entonado, ya ha ido encadenando una detrás de otra. Esta situación me parece interesante y me parece muy interesante por muchas cosas. Primero porque, bueno, hemos visto en Miami que ya no son un equipo tan dominante. Están más ahí. Pero si entre ellos dos también puede haber pelea, como he ido comentando yo en carreras anteriores, también esto le da mucha confianza a Antonelli, desde luego. Pero Russell no es manco en ese aspecto y además Russell venía después de Hamilton, digamos que es Russell el que le daba un poco el papel de primer piloto o de quien llevaba las riendas. Antonelli viene como el pequeño pupilo de Toto Wolff, su ojito derecho, por decirlo de alguna forma, o sea, su niñito mimado, por decirlo así. Entonces esta pelea puede estar muy interesante y, coño, a ver, yo creo que hay Russell, pues será cuestión de que espabile, de que encuentre el ritmo otra vez, porque, bueno, de hecho, no empezó mal la temporada. La primera victoria se la llevó él. El estar ahí en pelea entre los dos, que yo creo que de ser así, o sea, Russell tendría las de ganar en cualquier caso, que solamente fuera por madurez o por lo que fuera. Pero puede estar interesante en ese aspecto cómo puede estar la cosa entre los dos, si Russell se entona también. Pero bueno, chapó por Antonelli, porque ya son 3 victorias consecutivas. Aquí tengo mucha curiosidad por la otra parte, precisamente porque es que es un niño todavía, es un novato. Vamos a ver cómo va gestionando esto, cómo se puede ir desarrollando, si realmente se asienta, se reafirma en esa primera posición o como un candidato real al título, y cómo lo va gestionando, ¿no? Por antecedentes, por ejemplo, por cosas que le hemos visto a Oscar Piastri y cómo gestionó el año pasado, teniendo la diferencia que tuvo. O sea, que por esa parte no sé cómo lo ves tú, pero también me despierta mucha curiosidad, la verdad. A ver, yo un poquito, como ya he dicho también en la introducción, a ver, ahora mismo la diferencia es de 20 puntos. Antonelli tiene 100, Russell tiene 80. Bueno, no sé, quiero decirla, en China, entre una cosa y otra, tampoco perdió tantos puntos Russell, luego ya en Japón y Miami, que ha tenido un poco más. Pero es que tampoco sabemos exactamente cómo lo está viviendo cada uno. La lógica es que Antonelli en algún momento, si cometer algún error, en algún momento tenga que empezar a notar que solo tiene 19 años y que es su tercer año en monoplazas. O cuarto, bueno, quiero decir segundo en Fórmula 1, un año anterior hizo en Fórmula 2. Pero las temporadas es que son muy largas. En algún momento tendrá algún problema y Russell en principio debería de estar ahí. Yo creo que entre Antonelli y Russell, el británico es más... Para mí es el favorito al título, simplemente porque creo que Antonelli acabará cometiendo errores. Y también porque creo que Antonelli sea campeón del mundo este año, para él es malo. Pero al final va a ser el campeón del mundo más joven, creo que el año que viene también lo seguiría siendo. Habría que verlo ahí por los mundiales de Verstappen, que yo creo que superó por un poquito a Vettel. Pero el tema está en que ganar tu primer mundial con 20 años, o que se te puede hacer toda tu carrera muy larga. Entonces, bueno, ganarlo tan joven, si luego no vuelves a ganarlo, es un problema. Si luego, a ver, lo ganas y sigues arrasando, pues todo guay. Pero creo que para él y para su futuro puede ser un poquito peligroso, porque entiendo que si Verstappen, por lo que fuera, se pusiera a tiro, Toto Wolff iría por él, quitaría a Russell, dejaría a Antonelli con Verstappen y se le haría un llavero. Con lo cual, igual eres campeón del mundo y 2 años después estás completamente defenestrado de la Fórmula 1 porque fuiste campeón demasiado pronto. Pero no lo sé. Esperemos que deje pasar la temporada. Para mí, ya digo, que lo gane, creo que para él es malo. Obviamente ha sido campeón del mundo y eso está súper guay. Sí, eso no te lo va a quitar nadie, pero... ¿Vale? Sí, no digo eso. O sea, ganas el título, eso no te lo va a quitar nadie, pero que pudiera ser contraproducente. Sí, a ver, yo creo que solo ha habido un piloto en la historia que ha sido capaz de estar 20 años en la Fórmula 1 después de haber ganado su último campeonato. Eso te iba a decir, o sea, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, no, perdona, por eso decía que por poner un ejemplo, ¿no? Pues el caso de Alonso, de ganar en tus primeros años 2 títulos y luego pues una completa sequía. Más allá de todo. Bueno, sequía, malas decisiones. Sí, bueno, sí, por eso, o sea, sequía. Estar donde no tenías que estar, estar en el equipo que tenías que estar, en el momento en el que no tenías que estar, lo que fuera, pero creo que hay muy poquitos pilotos que puedas estar 20 años sin ganar sin un mundial, 13 años sin ganar una carrera y que todavía sigas teniendo crédito. Yo creo que lo tiene solo él y ya está. Sí, porque a ver, en contraposición, por ejemplo, otro ejemplo, Hamilton, que llega a la Fórmula 1 en 2007, no entró en trasfondos, en polémicas y en cosas, únicamente a lo que es el resultado deportivo. 2007, estás luchando por tu primer título en tu primer año de rookie, no lo consigues. Bueno, Hamilton lo consigue en su segundo año, en 2008. Y luego pues el tema eso de tomar las decisiones correctas, de luego pues irte a Mercedes en el momento correcto y bueno, pues encadenas ahí otra serie de títulos y luego pues bueno, pues un poco de sequía otra vez, pero en el caso de Alonso pues eso, el ganar el título. A ver, yo en el caso de Antonelli, a ver, yo no le veo ganando el título sinceramente, por eso decía que me despierta mucha curiosidad la actuación de Antonelli por la pelea que pueda tener con Russell, porque en cualquier caso yo creo que Russell quedaría adelante. O sea, en caso de que fuera un Mercedes el que se fuera a llevar el título este año, opto por Russell. Pero eso es, me remito a la juventud de Antonelli, básicamente, cómo lo pueda gestionar, vale, o sea, está en una racha muy buena, vamos a ver cuánto le dura. Y luego aparte, como decía, pues si en un momento dado realmente se posiciona como un candidato al título real, pues ver cómo lo va gestionando, precisamente por eso, porque, bueno, ya que fuera contraproducente o no, o sea, quiero decir, ahí no voy a entrar, sinceramente. Que ganas el título en este año cuando llevas únicamente 2 en Fórmula 1, si no recuerdo mal, pues lo que digo, campeón más joven de la historia, ¿qué tal? Eso no te lo va a quitar nadie, pero luego vamos a ver, eso es, pues cómo va la cosa en las siguientes y si llegas a ello, como digo, que eso va a ser muy, muy interesante de ver. Pero en cualquier caso, vamos, ya te digo que creo que Russell, de estar ahí, le come la tostada seguro. Que eso va a estar curioso. Mira, a día de hoy, bueno, a ver, pueden cambiar mucho las cosas, pero a día de hoy esto ya es mundial prácticamente de 2. Final Leclerc, que está el tercero con 59 puntos, Norris cuarto con 51, Hamilton quinto con 51, sexto Piastri con 43, séptimo Verstappen con 26. Hay que decir que es muy... Hay muchos puntos en juego, pero no lo sé, es como mucho puedo ver a Leclerc o a Norris, quizás un poquito más a Norris, porque el McLaren lleva el motor Mercedes, pero joder, yo creo que esto es cosa de 2. Y creo que ahí la presión la tendría en todo momento Kimi. Sí, a ver, por eso digo que si se mantienen las cosas y Mercedes es el que sigue manteniendo, o sea, sigue siendo el top de una forma u otra y va siendo cosa de ellos, yo opto por Russell, pero eso también lo que comentaba antes, interesante ver esa igualdad o cómo se han ido apretando ahora un poco las cosas, pues ver cómo se va desarrollando respecto a las siguientes carreras. Pero sí, ahí interesante, o sea, yo ahí coincido también, o sea, eso es, la presión es para Antonelli, porque Russell, ya te digo que viene con más bagaje y al fin y al cabo, creo que en cualquier caso, pues Russell estaría por delante. Pero va a ser curioso. Y mira, al hilo de lo que has estado comentando, lo que decíamos, el tema de Verstappen, todo esto, lo de si Verstappen en un momento dado se pusiera a tiro y tal. Estas últimas semanas también, a ver, cuando no hay actividad en pista, cuando no hay Fórmula 1, pues se tiene que comentar mucho y hay mucha rumorología y se comentan muchas cosas o se rescatan muchas cosas del baúl de los recuerdos. Pero también se ha vuelto a comentar mucho el tema de Verstappen, que pudiera llegar a Mercedes o si podían tener ahí cualquier resquicio de que Verstappen pudiera llegar a Mercedes en un momento dado. En esta carrera, si no recuerdo mal, el ingeniero de Verstappen en los últimos años, Giampiero Lambiase, en esta carrera ya no era su ingeniero, con lo cual, o sea, es ya una parte importante del entorno de Verstappen con la que me ha contado este fin de semana, que de hecho, bueno, la noticia aquella de que se incorporaba a McLaren, pero no antes de 2027 o algo así, esta cosa rara. Pero vamos, creo que ya no forma parte del equipo. No sé si se ha ido ya a McLaren oficialmente o si está en Gardening ya o directamente, no lo sé. Pero bueno, interesante, curioso el tema, también por esa parte. Bueno, creo que GP me parece que la noticia, la que a mí me resultó como bastante extraña que se hiciera, era que se iba a McLaren, pero creo recordar que no antes de 2028. De 2020. O de 2027 o 28. No, sí. yo creo que sería igual 2028, contando con que haces este año la temporada, añito igual de Gardening, porque al final creo que el Gardening te lo coloca el equipo del que te vas.
y a 2028 te vas a McLaren, pero no es decir, esto es como una cosa muy rara. Tampoco sé lo que notarás el hecho de que tu ingeniero de pista se vaya en equipos de estos que serán un poquito más grandes. Pero yo creo que al final Verstappen no se va a ir. Creo que él mismo es consciente de que, a ver, dinero tiene para aburrir, pero creo que no lo que él quiere es éxito y disfrutar corriendo. Es decir, creo que las 24 horas de Nürburgring está bien. Podría correr a un equipo que costaría para correr las 24 horas de Le Mans, porque joder, es un ejemplo de marketing brutal. Pero yo creo que él mismo sabe que fuera de la Fórmula 1 hace frío, e irte un año para volver al año siguiente a hacerte un Alonso, pues yo tampoco sé hasta qué punto es una cosa que quiera hacer y que le apetezca, cuando probablemente si vas a un equipo o Red Bull te puede incluso permitir correr Nürburgring, te puede permitir correr Le Mans. Al final es, pues me voy, pues tiene más que perder el equipo que el propio piloto. Pero a ver, yo tampoco sé si se iría a Mercedes, tampoco sé si ahora mismo a Mercedes le interesa ficharle, porque ellos mismos serían cosas que tendrían que ver, porque yo creo que ahora mismo necesidad no tienes, y más cuando tienes un equipo donde parece que los dos pilotos no se llevan mal y romperías todo un clima. Pero no sé, es que si se pone a tiro, Toto Wolff podría hacer cualquier cosa, cualquier tontería, y pues quizás se lo cargaría todo por tener a Verstappen, y pues Verstappen también demostraría que puede ser campeón con casi cualquier coche. Yo sinceramente, a ver, o sea, no lo veo. O sea, la Fórmula 1 nunca digas de esta agua no beberé. Pero, no sé, es como que a corto plazo no veo a Verstappen moviéndose ahora mismo. Más que porque eso, yo sigo viendo que Verstappen está muy cómodo en Red Bull, y lo que dices tú, en Mercedes tienen muy buen clima ahora mismo. O sea, si algo funciona no lo toques, como se suele decir. No es no tocar nada, pero al mismo tiempo Verstappen es un poquito una máquina del marketing. Lo que pasa es que también yo creo que tendrías que hacer demasiados cambios. Probablemente Red Bull acabaría metiendo algo de dinero, supongo, en Mercedes. Tampoco sé si es bueno o es malo, pero supongo que si al final amenaza con irse, se pone a tocar todas las puertas y Toto Wolff dice, pues yo esto es lo que quiero. Quizás no Toto Wolff, pero sí los gerifaltes de Mercedes, porque bueno, pues ver a Verstappen probablemente haciendo anuncios para Mercedes, pues es un filón, y es un filón al que no tienes que pagar, que ya estás pagando los millones por subirse al cochecito. Pero es que la Fórmula 1 a veces te da sorpresas, y quizás esta pueda ser una de ellas. Yo no la veo, me parece absurdo, me parece estúpido, pero es que cosas peores habremos visto. Sí, por eso digo lo de que aquí, o sea, en la Fórmula 1 nunca digas de esta agua no beberé, porque te pueden sorprender con cualquier cosa. O sea, perdón, en ese aspecto totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, y poco más que añadir a este respecto, compañero. Como te decía, pues si te parece, pues por echar el cierre al análisis de carrera, porque bueno, además creo que tampoco nos ha dado mucho más de sí. O sea, tampoco la carrera, quiero decir que no, la carrera no nos ha dado mucho más de sí para poder comentar mucho más. Pero, bueno, antes de cerrar el programa, por supuesto, damos los datos random. Como te decía, si quieres hacer alguna otra puntilla o hacer algún último apunte antes de cerrar el tema, o pasamos directamente. No, la verdad es que creo que hemos dejado... Vamos, yo por mi parte creo que tampoco nada más que añadir. En caso de que se me ha olvidado algo, puedo añadir tras Canadá. Así que creo que podemos ir un poquito ya aparte de datos random, así que ir viendo un poco qué esperamos de Canadá. Eso es, pues cerramos eso de lo que sería ya el análisis de carrera. Como decía, muy en esencia del episodio. Yo creo que además cuanto más lo pienso, la verdad es que más me cuadra, y eso, esto va a ser el episodio de la basura con olor a canela. Me ha gustado ese apunte, Erlans, para que te la notes por ahí, para que sepas. Vale, pues datos random. Si te parece, Iker, compañero, vamos a escuchar primero el dato random que nos ha dejado también Erlans en diferido. Ya que lo tenemos por ahí, le escuchamos a él el primero, y después continuamos tú y yo, y ya con ello pues echamos el cierre directamente al programa. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues yo me quedo con el dato random que nos ha regalado Aston Martin. Yo creo que esto es lo que nos puede regalar Aston Martin ahora mismo. Y es que el tiempo más lento de Fórmula 2 en la clasificación fue de 1
1:41.157. 1:41.157. Y el tiempo más rápido de Aston Martin en la clasificación de sprint fue de 1:41.317. 1:41.317. Yo me quiero tirar de un puente. Pues le hace el drama realmente en las palabras de Erlans con la comparación del dato random. O sea, ojo, porque el dato random tiene tela. O sea, la comparación de tiempos. Bueno, lo que está claro es que Alonso consiguió lo que quería en 2015. El GP2 Engine ya está, ya lo tiene ahora. Muy bien traído, muy bien traído. Sí, totalmente, totalmente. O sea, además es Los sueños a veces hacen realidad, ¿eh? En su caso igual no para bien, pero bueno. Sí, ha tenido un hijo y un motor de mierda. Lo que decíamos. Total, sí, lo que decíamos en el anterior programa también, lo de nunca escupas para arriba, por si acaso. O lo que se suele decir también de ten cuidado con lo que deseas, que a veces se cumple. Pues mira, en el caso de Alonso, el GP2 Engine ha llegado. Nada, pues a ver, dato doloroso, el que nos ha dejado Rance. Iker, si te parece, pues nos das tu dato random y ya cerramos con el mío. Bueno, bien, mi dato random es un poquito doble. Va sobre gente que gana mucho, gana seguido. Y en este caso a veces cuando el que gana es italiano. Y es que solo ha habido en la historia 2 pilotos italianos que han hecho 3 victorias consecutivas. En 1953 lo hizo un señor llamado Alberto Ascari. En 2026 lo ha hecho un señor llamado Kimi Andrea Antonelli. Y además, Kimi Andrea Antonelli es el tercer piloto en conseguir sus primeras 3 victorias de forma consecutiva. Eso solo lo hicieron Damon Hill y Mika Häkkinen. Con lo cual, oye, es un buen sitio para estar porque al final 3 personas, 3 leyendas. Además, a ver, los italianos estarán contentos ahora mismo que tener a un italiano. Hacía mucho tiempo que no veíamos, pues eso, precisamente a un italiano ganando carreras, 3 victorias consecutivas. O sea, pues, por eso lo que comentábamos, ¿no? Buena racha de Antonelli, vamos a ver cuánto le dura. Pero sí, oye, está consiguiendo registros que no tienen, o sea, vamos, no desmerecen en absoluto. Tienen mucho mérito. Mi dato random pues va a ir un poco hilado también al tuyo, de alguna forma, precisamente por los resultados de Antonelli, que no solo ha conseguido sus 3 primeras victorias de forma consecutiva, también ha conseguido sus 3 primeras poles de forma consecutiva. Esto solo lo habían conseguido otros 3 pilotos antes que Antonelli, el conseguir, como decía, sus 3 primeras poles de manera consecutiva, que fueron nada más y nada menos que Ayrton Senna en el año 1985, Michael Schumacher en el año 1994 y en esta ocasión, en 2026, Andrea Kimi Antonelli. Tampoco es un mal sitio para estar porque estás metiendo tu nombre junto con el de otros grandísimos del deporte. O sea que, pues como decía, vamos a ver, porque esto, oye, si en la siguiente se convierten en 4, pues hablará mucho en favor de Antonelli. Vamos a ver cuánto le dura la racha y si es así, pues como digo, cómo lo va gestionando. Desde luego, estar con ellos dos está bien, pero no aguarda mucho futuro. Pero bueno, oye, esperemos que no le ocurra igual que le ocurrió por desgracia a los otros dos. Sí, a ver, o sea, es puramente, pues eso, estadística. Quiero decir que pues el prestigio que te da estar cerca de esos nombres a nivel estadístico únicamente. Pero oye, más allá de eso, pues como digo, en lo deportivo, pues se irá viendo cómo van las cosas. Pero desde luego, está en un buen momento el piloto de Mercedes. Vamos a ver cuánto va durando esto. Echamos el cierre directamente al programa de hoy, compañero, habiendo dado los datos random. No sin antes anunciar los horarios de la siguiente carrera, como suele ser habitual. Como decía, la siguiente carrera va a ser en Canadá los días 22, 23 y 24 de mayo. Horarios pues parecidos a los que teníamos en Miami. De alguna forma la diferencia horaria viene siendo parecida con respecto a los horarios aquí en España, me refiero. El 22 de mayo, los libres 1 a las 6:30 de la tarde. Volvemos a formato sprint. Tenemos la clasificación del sprint el 22 de mayo a las 10:30 de la noche. El 23, la carrera de sprint. La clasificación a las 10 de la noche. Y el domingo 24 de mayo, la carrera a las 10 de la noche. Nada, compañero, pues dicho esto, nos volvemos a escuchar, pues lo dicho, serían exactamente pues unas 3 semanas hasta que volviéramos a grabar el siguiente episodio. Ha sido un placer,
Iker, tenerte por aquí en otro postcarrera. Siempre es un placer intercambiar opiniones. Vamos a ver si en el siguiente sí que nos podemos reunir los tres, pero como he dicho, o sea, como decía, desde la guarida de Niwi, ha sido un placer tenerte por aquí en otro episodio y nos volvemos a escuchar dentro de poco, después de Canadá. Pues como siempre también para mí un placer. Esperemos que en 3 semanas no haya rayos en Canadá, aunque allí no tiene leyes de rayos, así que da igual. Mira que hay fin de semana al año y va a coincidir las 500 millas de Indianápolis con el Gran Premio de Canadá. Acabo de mirar y en principio no se solapan horarios, pero bueno, igual coincide ver cómo Palou gana sus segundas 500 millas con el principio de Canadá. Pero bueno, van a ser unas cuantas horas pegado a la tele. Sí, no, a ver, no es mal planning, la verdad. Fórmula 1 y 500 millas el mismo día, siempre que no se solapen, eso es, pues no es mal planning, desde luego. Pues eso es, compañero, nos volvemos a escuchar tras Canadá. Un abrazo y un placer tenerte por aquí. A los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado, muchísimas gracias. Un abrazo también para vosotros. Un abrazo para nuestro compañero Lance, que no ha podido estar por compromisos laborales. Eso, esperamos poder estar los tres en el siguiente. Nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y YouTube, en redes sociales, ya sabéis, Instagram y X, @formulapaddock_. Nos volvemos a escuchar dentro de 3 semanas, más o menos, después de lo que nos haya deparado la carrera en Canadá. Hasta entonces, un abrazo.